Buen día. Aquí, transmitiendo desde la cuarentena en la clase de estructura y función celular. Hoy continuaremos con un concepto fundamental de la química llamado oxidorreducción. Vamos a ver eh, reacciones redox y la fuerza electromotriz. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, bienvenidos. Hoy hablaremos de un concepto fundamental en la química llamada electroquímica, y que es el área de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, en donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o la electricidad se utiliza para inducir la reacción química no espontánea. Al último proceso, donde se utiliza la energía eléctrica para producir una reacción no espontánea, se le conoce como electrólisis. En esta clase vamos a explicar los fundamentos y las aplicaciones de las celdas pilas o pilas electroquímicas o galvánicas, la termodinámica de la reacción electroquímica y las causas y la prevención de la corrosión por medios electroquímicos como ejemplo. También vamos a analizar algunos procesos electrolíticos simples y los aspectos cuantitativos de esta electrólisis. Aquí nosotros podemos ver una molécula bastante conocida llamada NADH y su reacción de oxidorreducción es lo llamado el poder reductor de las células, porque vamos a aplicar estos conceptos básicos en celdas o pilas electroquímicas galvánicas aisladas, pero siempre pensando en la función mitocondrial y en la capacidad de producir poder reductor en sistemas biológicos. Entonces, los contenidos de estas clases es el estado de oxidación, la reacción de oxidorreducción por transferencia electrónica, algunos ajustes de ecuaciones redox, una idea de la titulación oxidorreducción para llegar a las pilas electroquímicas de los tipos de electrodo y la pila de Daniell, usando como ideas principales la electrólisis en la electroquímica a través de las ecuaciones de Faraday. Vamos a explicar lo que es potencial estándar, introducir la idea de los electrodos y la espontaneidad, y vamos a dar algunos ejemplos redox, tanto en la electrólisis para obtención de metales, la protección catódica de la corrección y, por supuesto, la fosforilación oxidativa. Entonces, como ya dijimos, la electroquímica es la rama de la química que estudia las transformaciones entre la energía eléctrica y la energía química, la interconversión. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, óxido-reducción, en donde la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad, o, por el contrario, la energía eléctrica se aprovecha para inducir una reacción electroquímica no espontánea, llamada electrólisis. Y estas ideas fundamentales las transcribiremos, las traduciremos para también explicar en este curso más adelante, en biofísica específicamente, el concepto de la energía eléctrica como potencial para la función biológica. Los estudios de Luigi Galvani y de don Alejandro Volta permitieron entender que las fuerzas eléctricas manifiestan el movimiento muscular en un gran capítulo de la ciencia y la vida y disputa entre estos dos personajes. Por supuesto, conceptualizaremos la polaridad en dos tipos de posiciones en una celda: el ánodo y el cátodo. Ahora, es distinto tener una pila electroquímica donde se ocupa una reacción espontánea para producir electricidad, y una pila electrolítica donde por una batería, o sea, por una fuente eléctrica, se produce una reacción que no es espontánea. En esta pila electrolítica, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. O sea, el ánodo es donde van los aniones,
y el cátodo es donde van los cationes en la pila electrolítica. Si se dan cuenta, es al contrario en la pila electroquímica. Hay que tener ojo con este punto. Sin embargo, siempre en el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo la reducción. Vamos a tomar eh, un ejemplo clásico, donde tenemos que aquí se sumerge una pieza de zinc metálico en una disolución de sulfato de cobre, ¿sí? Y se produce un puente salino y se puede obtener entonces la energía eléctrica medida por un voltímetro. Entonces, esta es una celda. Muy bien, supongo que ya todos dijeron que esto es una celda. Es como la luz electroquímica, muy bien. Entonces, aquí tenemos la disolución de sulfato de zinc y la disolución de sulfato de cobre conectado por un cable conductor. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de los electrodos? En el ánodo, específicamente, nosotros podemos ver cómo el zinc es... Perdón, parece que se fue. Ya, aquí. Ok, en esta disolución de sulfato de zinc y sulfato de cobre vamos a tener la conexión a través de un puente salino para que se equilibren los electrolitos y además del cable conductor con un voltímetro en una pila electroquímica. ¿Ok? Entonces tenemos dos reacciones. La reacción de oxidación. ¿Qué es la oxidación? El zinc es capaz de captar electrones, zinc 0 capta 2 electrones y forma zinc más 2. Eso es una oxidación. Y la reducción, el cobre es capaz de captar electrones y forma zinc cobre 0 en este otro borne de la pila electroquímica. Esta es una reacción espontánea. Al ser una reacción espontánea, el delta G negativo y la cantidad de energía liberada corresponde al potencial de la pila. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer la reacción contraria? Donde aquí está la reducción y aquí la oxidación. Eso no es una reacción espontánea, por lo tanto requiere energía, pero si nosotros conectamos una batería, sí podemos darnos cuenta de que podemos hacer la reacción de forma contraria al utilizar la energía de la batería. Si nosotros queremos escribir esto con nomenclatura de pila, podemos tener que el cobre más 2 electrones forma cobre 0. Esto, si se dan cuenta, es una reducción. Captar electrones es una reducción y tiene un potencial de reducción de 0,34 voltios. En cambio, aquí está la señorreacción para reducción del zinc, que tiene un potencial de reducción de menos 0,76. En la nomenclatura de pila, escribimos al cobre y al zinc, más los dos electrones, forma cobre 0 y zinc más 2. Aquí se grafica también en la nomenclatura correcta que el zinc 0 forma zinc acuoso y está 1 milimolar, que tiene un puente salino, y da cobre acuoso más 2 y a cobre 0. Entonces el potencial de la pila es el potencial de la oxidación y de la reducción. Y como ya vimos, la oxidación es este potencial, pero al contrario, en vez de ser menos 0,76, es 0,76 positivo más 0,34 voltios correspondiente a la reducción del cobre, y eso da 1,1 volt, que es lo que marcaría el voltímetro en la pila electroquímica. ¿Sí? Así podríamos tener ese potencial eléctrico disponible para en la pila electroquímica, y ese es el potencial eléctrico también que se va a consumir si tenemos la pila electrolítica. La espontaneidad de la reacción la vamos a pensar de esta forma. Tenemos la energía potencial eléctrica que se mide en voltios. Voltios es energía en función de la carga, ¿cierto? Joule partido con Coulomb da voltios. La carga de un electrón es menos negativo 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será la carga de un mol? Que correspondería a la multiplicación de la carga de un electrón por la cantidad de partículas que tiene un mol. Entonces 1.6
a la menos 19 coulomb por electrón por 6.02 por 10 a la 23 electrones por mol, nos da la multiplicación 96.500 y simplificamos los electrones, ya coulomb por mol. Entonces la carga de un mol de electrones son 96.500 coulomb por mol, llamado la constante de Faraday. ¿Qué es lo que mide la constante de Faraday? Entonces, es la cantidad de carga que tiene un mol. El trabajo máximo, o el delta G, va a ser calculado como menos n, la cantidad de electrones que se transfiere por la constante de Faraday por el potencial de la pila. En la pila que nosotros revisamos, ¿sí?, en esta pila electroquímica, tenemos 1.1 voltios. Ese 1.1 voltios más los electrones transferidos que son 2 y la constante de Faraday nos daría un delta G positivo si el delta E de la pila es positivo y por lo tanto la reacción es espontánea en la pila electroquímica. Estas son las ecuaciones y los estudios del gran Michael Faraday, que tiene teoría en los campos electromagnéticos, la ley de Faraday para el magnetismo. Ya vimos algunas de esas cosas durante la función de onda, pero también están las leyes de la electroquímica que vamos a revisar en detalle, basados en esta idea principal, que la energía libre de Gibbs es menos n, el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el delta de la pila. Las reacciones espontáneas, como saben, son cuando el delta G es negativo y por lo tanto es cuando el delta E es positivo a través de ese menos, y la reacción no espontánea lo contrario. Así que vamos a comenzar esta historia con las reacciones de transferencia de electrones llamadas reacciones redox, y que se pueden detectar a través del cambio en el número de oxidación, que es la carga que tendría un átomo si todos los enlaces fueran iónicos. Ojo que esto puede ser fácil en términos de los metales, pero se puede complicar un poco cuando hay enlaces covalentes polares típicos de la molécula orgánica, donde hay que suponer que la pareja de electrones compartidos está totalmente desplazado hacia el elemento más negativo. Eso lo vamos a ver en algunos detalles. Hay unos estados de oxidación generales que es algo que tenemos que aprender, tenemos que conocer de todas maneras, por eso está escrito de esta forma. Todos los elementos en un estado neutro tienen estado de oxidación cero. El oxígeno en los óxidos, ácidos y sales oxácidas es menos 2. El hidrógeno tiene un estado de oxidación menos 1 en hidruros metálicos. El hidrógeno es más 1 en todo el resto de los casos, que es la mayoría. Los metales formando parte de moléculas tienen estados de oxidación positivos. Veamos un ejemplo específico. El cálculo de estado de oxidación. La suma de los estados de oxidación de la molécula neutra debe ser 0. Calculemos el estado de oxidación entonces del sulfato de zinc de la pila que acabamos de ver. El estado de oxidación del zinc va a ser metales más 2 y el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. ¿Sí? Del azufre en este caso, entonces, más 2 más 4, menos 2 igual 0. Entonces el estado de acción del azufre específicamente fue 6. Ok, entonces zinc más 2, oxígeno menos 2 por 4, menos 8, más 2, menos 6, por lo tanto azufre es 6. Si un ion es monoatómico, es igual a su carga, el estado de oxidación. Ejemplo de este cálculo en esta molécula orgánica, por ejemplo, el dióxido de carbono. El átomo de carbono forma dos enlaces covalentes con átomos de oxígeno que es más electronegativo que él, por lo tanto es un covalente polar. El carbono comparte los 4 electrones, pero para saber cuáles son el estado de oxidación hay que suponer que el carbono los pierde y que el oxígeno los gana. Así, la carga neta del carbono sería más 4 y la del oxígeno menos 2. Estado de oxidación del carbono más 4 y estado de oxidación del oxígeno en el dióxido de carbono menos 2. El término oxidación se usa para indicar que un compuesto incrementaba la cantidad de átomos de oxígeno, por supuesto. Igualmente se utilizó reducción para indicar la disminución de los átomos de oxígeno en la molécula. Entonces, oxidar es aumentar los átomos de oxígeno y reducir es disminuir los átomos de oxígeno. Pero también oxidación es la pérdida de electrones o el aumento del número de oxidación. Por ejemplo, cobre 0 pasa a cobre más 2, perdiendo electrones. Cede electrones
oxida. En cambio, reducción es la ganancia de electrones o disminución del número de oxidación. La plata más 1 más un electrón de plata 0 es un proceso de reducción. Gana electrones o disminuye su número de oxidación. Cada una de estas reacciones en la oxido-reducción se llama semi-reacción, y la reacción oxido-reducción incluye una oxidación y una reducción. Siempre que se produce una oxidación ocurre simultáneamente una reducción. Como lo vemos aquí, este compuesto es capaz de ceder electrones oxidando, y en cambio la pareja se reduce ganando los electrones, y aquí tenemos una reacción de oxido-reducción. Nunca una semireacción completa una reacción óxido-reducción. Una sustancia que entrega electrones se oxida, se le llama agente reductor, y a la sustancia que acepta los electrones y se reduce se le conoce como agente oxidante. Veamos un ejemplo de oxido-reacción. Zinc 0 más 2 plata ion, plata más, forma zinc más 2 y 2 plata 0. A ver, ¿qué pasa con el zinc? El zinc es capaz de ceder los electrones, se oxida y es un agente reductor. En cambio, la plata es capaz de captar un electrón, se reduce y es el agente oxidante. ¿Ya? Por ejemplo, veamos la reacción de nitrato de plata más cobre. Se introduce entonces un electrodo de cobre en una disolución de nitrato de plata. De manera espontánea, el cobre, como pueden ver aquí, se oxidará pasando a la disolución como cobre más 2, mientras que la plata de la misma se reducirá pasando a ser plata metálica. ¿Sí? Y aquí podemos ver los depósitos a través de la óxido-reducción. Lo mismo para nitrato de plomo con zinc. Al introducir la lámina de zinc en la disolución de nitrato de plomo, la lámina de zinc se recubre de una capa de plomo, y podemos tener entonces un método para depositar metales sobre otro metal a través de la óxido-reducción. El proceso de galvanización tiene que ver con esto directamente. Ahora, también hay reacciones que nos permiten, a través de la oxidorreducción, liberar gas, como sería el gas hidrógeno. Cuidado si lo hacen en sus casas, no lo hagan en su casa. Cuidado si lo hacen en su casa, porque el hidrógeno es inflamable y explosivo, pero podemos tener la producción de gases y entonces la galvanización y producción de metales a través de los procesos óxido-reducción. Para determinar si una reacción es redox, hay que evaluar el cambio entonces del estado de oxidación de las especies involucradas. Por ejemplo, veamos aquí zinc más en un medio ácido, esto está sólido y este es medio acuoso, pasa de 0 el zinc a más 2. ¿Sí? ¿Cambia su estado de oxidación? Sí. Entonces probablemente esto es una oxidorreducción. Sí, se demuestra que el otro compuesto también tiene cambio en estado de oxidación. Si ocurre de forma contraria, entonces tenemos oxidación y reducción, y por lo tanto esto es una reacción óxido-reducción. Debido a la naturaleza de los componentes, también podríamos calcular la pila. Comprobemos que la reacción de formación del hielo es una reacción redox. ¿Les parece? Óxido de hierro más 3CO produce 2 hierro 0 más 3 CO2. ¿Hay cambio en los estados de oxidación antes y después? Veamos. El hierro en este óxido está más 3 y el oxígeno menos 2. En cambio, el carbono es más 2 y el oxígeno menos 2. ¿Sí? El hierro acá está en estado 0, por lo tanto hubo un cambio en su estado de oxidación, una disminución en el estado de oxidación, lo que corresponde a una reducción, y cada átomo de hierro captura 3 electrones. En cambio, el carbono aumenta su estado de oxidación de más 2 a más 4, se oxida por lo tanto, y en este caso pasa de compartir 2 electrones con el oxígeno a compartir los 4 electrones, formando el CO2. Por lo tanto, hemos demostrado el cambio en el estado de oxidación, determinado quién se oxida, quién se reduce, y
Por lo tanto, tenemos una ecuación redox. Sigamos con el ejercicio. Formule y complete el ajuste, las siguientes reacciones justificando de qué tipo son. Ácido clorhídrico y amoníaco, descomposición térmica del carbonato de calcio, cloro más sodio y zinc metal en ácido sulfúrico. Veamos. Ácido clorhídrico con amoníaco forma cloruro de amonio. Esto es una reacción ácido-base y no cambia el estado de oxidación en ninguno de los compuestos, por lo tanto esto no es una reacción redox. Carbonato de calcio se descompone térmicamente a CO2 y óxido de calcio. Esta es una descomposición. Si ustedes hacen el análisis de los números de oxidación, no han cambiado y por lo tanto no es una reacción redox. Sin embargo, cloro y sodio reaccionan fuertemente, era 0 y 0 en el estado de oxidación y luego queda más 1 y menos 1 para formar cloruro de sodio, lo que es redox. Y el ácido sulfúrico y el zinc forman sulfato de zinc más hidrógeno y por lo tanto aquí el hidrógeno está más 1, más 6 el azufre y menos 2 el oxígeno y el zinc está como 0. Y aquí pasa a zinc más 2, azufre más 6 y oxígeno menos 2 y el hidrógeno es 0. El azufre no participa en la oxidorreducción, pero sí el zinc y el hidrógeno en una reacción redox también. Entonces, para determinar si las reacciones son redox, hay que saber si cambian los estados de oxidación, quién se oxida y quién se reduce, y poder establecer las semireacciones. Cuando hablamos de ajuste de ecuaciones de oxidorreducción, vamos a utilizar el método ion-electrón para explicar cómo se ajusta en cada una de las semireacciones. Se basa en la conservación de la masa y de la carga. Y se trata de escribir las dos semireacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos y después igualar el número de los electrones en ambas semireacciones para sumar los electrones al final y que desaparezcan de la reacción. El método ion-electrón de la reacción global la divide en dos semireacciones, la oxidación y la reacción, y estas ecuaciones pueden ser balanceadas por separado entonces. Veamos algunos ejemplos de las etapas del ajuste redox. Zinc y nitrato de plata. ¿Será una reacción redox? Lo primero que hay que hacer es identificar los átomos que cambian su estado de oxidación. Zinc de 0 a más 2 y plata de más 1 a 0. La segunda etapa hay que escribir las semireacciones con moléculas y iones que existen realmente. ¿Cuáles son las moléculas y iones que existen realmente? Zinc, plata más, nitrato menos, zinc más 2 y plata 0. En la oxidación entonces el zinc es capaz de ceder electrones, aumentando su estado de oxidación, y en la reducción la plata capta electrones, disminuyendo su estado de oxidación. En la tercera etapa hay que ajustar el número de electrones de forma que al sumar las dos semireacciones los electrones desaparezcan. Zinc era capaz de ceder 2 electrones y plata 1. Por lo tanto, con 2 átomos de plata tendríamos 2 electrones. Si esa es la oxidación y la reducción, podemos sumar esta ecuación y podemos darnos cuenta que zinc más 2 átomos de plata van a producir 2 electrones con zinc más 2 y plata 0, 2 electrones aquí a un lado y al otro de la ecuación, por lo tanto se restan y queda completa. La cuarta etapa es terminar este ajuste mostrando todos los elementos que hay en la solución. Hay que escribir la reacción química completa utilizando los aniones. De zinc 0 más 2 nitrato de plata, hay zinc, nitrato de zinc más 2 plata 0. Y ahí queda nuestra ecuación balanceada en masa y eléctricamente. Dependiendo del tipo de medio en el cual se produzca la reacción redox, se equilibra de forma distinta. Si en una disolución aparecen iones poliatómicos como oxígeno tipo sulfato, el ajuste se complica, puede aparecer también protones y hidroxilo y moléculas de agua. Entonces vamos a separar la idea para que ustedes puedan ver cómo se ajustan las ecuaciones redox en el medio ácido. El punto es que en un ajuste ácido, los átomos de oxígeno que se pierdan en la reducción se dirigen al agua
y los que ganan en la oxidación provienen del agua. Los átomos de hidrógeno provienen de ácidos. Veamos un ejemplo. Permanganato de potasio más ácido sulfúrico más yoduro de potasio produce sulfato de manganeso más yodo, sulfato de potasio y agua. Primero identifiquemos los átomos que cambian su estado de oxidación, los vamos a escribir acá arriba. Potasio más 1, manganeso, no sé, a ver, pero sé que oxígeno es menos 2 por 4, menos 8, más 1, menos 7, por lo tanto debe ser 7 por la molécula neutra, correcto. El manganeso en el permanganato tiene número de oxidación 7. Veamos ácido sulfúrico. Tenemos el hidrógeno que sabemos que es más 1 y oxígeno que es menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Más 1, más 1, menos 7, más otro, el otro hidrógeno, menos 6. Por lo tanto, el azufre es 6. Veamos yoduro de potasio, menos 1 y más 1. Manganeso más 2 como metal, azufre más 6. Dense cuenta que sulfato igual y menos 2. ¿Ok? 0 para el yodo en su estado fundamental, menos 2 más 6 y más 1, y en el agua menos 2 más 1 cada hidrógeno. Por lo tanto, identificamos que el manganeso pasa de más 7 a más 2. Disminuye su estado de oxidación y por lo tanto se reduce. Ya, ¿y el otro? ¿Quién será? Yodo de menos 1 a 0 aumenta su estado de oxidación y se oxida. Veamos, la molécula de ion existente en la solución es permanganato a potasio y ion permanganato. Ácido sulfúrico a 2 protones y ion sulfato. Yoduro de potasio, potasio y yoduro, manganeso y sulfato y potasio y yodo y agua están sin disociar. El ejemplo sigue ajustando esta reacción en medio ácido. Tenemos que escribir las reacciones de las moléculas o iones que existan realmente. La oxidación entonces ya nos dimos cuenta que 2 yoduro pasa a yodo más 2 electrones en la oxidación y la molécula de permanganato pasa a manganeso más 2 captando 5 electrones. ¿Sí? Ahora, habían 4 moléculas de oxígeno que en medio ácido terminan en el agua. Entonces, 4 oxígenos son 4 moléculas de agua, pero 4 por 2 hidrógenos da 8 protones que se ponen al lado original de la semireducción. Entonces, los 4 átomos de oxígeno del permanganato han ido a parar al agua, pero para formar el agua requiere 8 protones. En la cuarta, escribimos la reacción química completa utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción redox. Entonces nos vamos a quedar finalmente con esta gran ecuación que dice 2 permanganato de potasio más 8 moléculas de ácido sulfúrico y 10 yoduro de potasio forman 2 moléculas de sulfato de manganeso más 5 yodo y 6 moléculas de sulfato de potasio con 8 moléculas de agua. Si ustedes pueden darse cuenta, está equilibrado en masa y a nivel eléctrico y tenemos entonces nuestra ecuación balanceada. Voy a dejarles entonces el ajuste de la reacción de hipoclorito de sodio con cloruro de sodio, ¿sí? Y, perdón, hipocloroso. Ion hipocloroso más cloruro de sodio para formar los compuestos y, y cuánto sería la cantidad necesaria para formar 10 gramos de cloro. Está resuelto. Más que describirlo nuevamente, se los dejo a ustedes, pero vean una característica específica. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Miren, cloruro se reduce a cloro. Y el hipocloroso cloruro se oxida a cloro. Y el hipocloroso se reduce a cloro también. Parten de 2 moléculas con estado de oxidación distintos y terminan en la misma. Así que, tarea, por favor, resuelvan.
en medio básico, los átomos de oxígeno que se ganan en la oxidación o pierden en la reducción provienen del OH, necesitándose tantas moléculas de agua como los átomos de oxígeno que se ganan o pierdan. Veamos un ejemplo del ajuste redox en medio básico para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios de esto. Veamos, sulfato de cromo, perdón. Aquí sí. Ya. Veamos, identifiquemos los átomos que cambian su estado de oxidación. Veamos, el cromo es más 3, lo sabemos, y el sulfato es menos 2 y 6, pero va 3 veces. Entonces, pueden calcular, ¿sí? Y podemos calcular entonces los estados de oxidación para cada uno. Veamos en este compuesto. 3 por menos 2, menos 6 más 1. Entonces, el cloro aquí tiene un estado de oxidación 5. ¿Sí? Más 1 menos 2 más 1, no hay problema. 4 por menos 2 menos 8, más 2 más 6, y aquí cromo tiene 6, y aquí tenía 3. Entonces pasa de 3 a 6. Y el cloro, que tiene más 5 aquí, pasa a menos 1 acá. ¿Sí? Así que podemos identificar los átomos que se oxidan y que se reducen. Recuerden que tenemos que escribir todas las moléculas que hay en la disolución y saber que el agua está sin disociar. Veamos la tercera, ajustar el número de electrones de forma que aparezcan a un lado de otro. Entonces tenemos que el cromo más 3 forma cromo más 6. ¿Sí? Para que esto ocurra hay que transferir 3 electrones, ¿sí? Como tiene 4 moléculas de agua, 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Estas provienen de 8 OH y terminan formando 4 moléculas de agua en la reacción de medio básico. Entonces este cloro que está más 5 pasa a menos 1, captando 6 electrones en la reducción, y la molécula de oxígeno se equilibran con 6 OH por la reacción en medio básico, y esto proviene de 3 moléculas de agua. Si sumamos estas dos semireacciones vamos a tener que 2 cromos más 3 más 16 OH, y el anión más 2 óxidos de cromo más 8 moléculas de agua, y más 3 moléculas de agua acá. La cosa que quedó mal la ecuación, pero se pueden dar cuenta de que los 6 electrones se eliminan y podemos tener la oxidorreducción totalmente balanceada. Lo único que queda después es poner los aniones y cationes que faltaban para poder tener nuestra ecuación completa. Las 3 moléculas de sulfato de potasio se obtienen por el ajuste final. Los balanceos de ecuaciones redox son muy importantes, sobre todo en el ejemplo sirve para tener idea de la mantención de la masa y la mantención eléctrica. Más que una competencia, es un ejemplo, y me gustaría que lo pudiesen estudiar específicamente con estos ejemplos para poder avanzar así al capítulo de electroquímica. Nos vemos luego, volveré, que estén bien. Gracias.